Con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente... Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen con su vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace. Versículo 35, todos. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Qué clara que es la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto al sabio, al necio, y específicamente aquellos que permiten en su vida dejarse controlar por los vicios, ¿no? En este caso el alcohol. Y qué interesante que al final del capítulo, en el último versículo, dice que aquellas personas que se dejan hacer eso, al siguiente día se levantan, dicen nada pasó, y sigamos haciendo hoy día lo que hice ayer. Qué necios, que Dios nos permita ser sabios en medio de la congregación de los santos. Oremos al Señor y así damos paso al siguiente punto. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Entendemos que a través de ella nosotros somos santificados. Su palabra dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Y nosotros como iglesia entendemos que la única forma en que nosotros cambiemos, seamos transformados, seamos cambiados internamente y en nuestra manera de pensar es a través de su palabra, Señor. Le rogamos que estos consejos que nosotros podemos leer en la Escritura, que es tu palabra, que nos es dada a nosotros, pueda cavar en lo más profundo para evaluarnos nosotros y considerar sacar cosas que nos hacen necios, Señor. Ayúdenos a ser sabios, ayúdenos a dejar la simpleza y vivir, a ser sabios, Señor, a ser maduros, a ser gente que anhele grandemente y constantemente tu palabra, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Buenos días. La semana pasada conversaba con una queridísima hermana de la iglesia y hablábamos de los distintos grupos que tenemos debido a los manantiales, a las afinidades, etc. Y hablábamos de hermanos que ya no están en la iglesia. Y hablábamos de hermanos que han desaparecido de nuestra órbita. Y decíamos, qué pena, teníamos tan buenos y queridos hermanos que no los hemos visto tanto tiempo. Y a veces es por pequeñísimas cosas. Un gesto, una palabra a lo mejor no adecuada, una forma de orar diferente a lo que yo oro, una forma de decir las cosas que a lo mejor no me gusta a mí. Como decimos en el mundo, chao Lola, ¿no? Y esa es la verdad. Y el Señor, hermanos, nos dio una familia biológica. El nexo de unión de la familia biológica siempre es el amor. De un padre, una madre, unos hermanos, luego una familia más extendida y luego nosotros mismos hemos formado familias y así tenemos grandes familias. También hay problemas. El Señor nos dio esta familia y es el plan de Dios, la familia. Esa es la unidad básica de la sociedad. El Señor quiere que las familias sean robustas, que las familias sean complementarias, que los unos con los otros lleguen a una unidad.
Y eso no pasa sino en la familia en Cristo, ¿verdad? Él nos da esta segunda familia gloriosa que es su iglesia y que es una familia, hermanos. El Señor nos llamó hermanos. Al llamarnos hermanos nos dio ya una entidad. Podía haber dicho mis criaturas o ustedes, lo que sea, nos dijo hermanos. Y vayan con sus hermanos, hablen a sus hermanos. Nos dio esta familia maravillosa, una familia gloriosa, hermanos, que es la iglesia. Él la llama iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y naturalmente, sin la familia biológica, compartimos sangre, ¿no? El mismo ADN o un ADN muy parecido. Tenemos conflictos y problemas. Es normal que en la familia cristiana tengamos conflictos y problemas, ¿verdad? Lo malo es que nos separemos. Lo malo es que nos vayamos por un lado, que nos vayamos por el otro, o que un pequeño gesto, una pequeña cosa, alguien que se olvidó de saludar tal persona. Pensamos que una vez que nos hacemos cristianos somos perfectos. Y en esa perfección no queremos ningún disturbio. Queremos que enseguida comentamos si algo sucede. Y a veces no nos sentimos realmente en una familia gloriosa que el Señor nos dio. Tenemos que venir con júbilo a la iglesia. Ya se expresó esta mañana, ya lo dijo el pastor. Tenemos que venir con alegría. Tenemos que venir con gozo. Es una reunión de hermanos. Una reunión donde nos saludamos, donde nos abrazamos. Y muchas veces la familia cristiana es mucho más linda que la familia biológica, hermano. En la familia biológica puede haber muchos problemas y separaciones. Pero aquí tenemos un nexo común. El Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a continuar con esta serie de las epístolas pastorales. Y es un tema delicado el que vamos a tratar. Yo les ruego toda la atención. Es un tema que no lo hubiera escogido yo para una prédica, pero el Señor me ha puesto aquí. Y le doy gracias. Le doy gracias. No entiendo a veces algunas cosas. No entiendo por qué Pablo en 16 versículos tiene que repetir las mismas cosas varias veces. ¿Qué énfasis está dando el Señor a través de este apóstol para que nosotros entendamos bien este mensaje? Así que yo les ruego abrir sus Biblias, mis queridos hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al 16. Y le voy a pedir a Paul también que proyecte en la pantalla. Gracias, mi hermano. Leamos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, otra vez, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos,
si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hasta aquí la lectura que precede a este sermón. Hermanos, la semana pasada vimos lo que Pablo instruyó a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fidelidad, en pureza, en ocuparte de todas estas cosas y en no descuidar el don que has recibido. El día de hoy veremos cómo tiene que tratar el pastor a la congregación. Es el principal objetivo, pero también, hermanos, esto no es solo del pastor para la congregación, es entre nosotros también. No olvidemos que se dijo la semana pasada y lo que sabemos, hermanos, que todos hemos recibido por lo menos un don. Y ese don es para que la iglesia se fortalezca y crezca. Todos tenemos un don. Y quién sabe que mañana uno de ustedes, ojalá un joven, se vuelva un anciano y ya me toca retirarme. No, que usted sea hermana una diaconisa, que usted hermana sea una maestra, que usted hermano sea un diácono, que usted sirva de ujier, hermano. Es decir, usted tiene un don. Pídale al Señor que le revele cuál es el don que tiene, o los dones que el Señor le ha dado. De tal manera que, hermanos, nosotros venimos acá como familia a servir los unos a los otros. Es un gusto cuando nosotros reunimos a la familia biológica en la casa, ¿verdad? Nos deleitamos y hacemos algo, por lo menos un buen cafecito, salimos de la rutina de nuestras cosas diarias. Si alguien de la familia viene, igual tiene que ser con esta familia gloriosa. Y todo lo que nosotros hagamos es por honrar al Señor Jesucristo. Absolutamente, hermanos. No es para complacer a los hermanos, sino que Él nos pide y nosotros hacemos en obediencia para honrar su nombre. Hermanos, ¿recuerdan el pasaje de Mateo 12, 49, 50? Mateo 12, versículos 49 y 50. Golpean la puerta, el Señor está reunido con sus discípulos y dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. ¿Y él qué contesta? Y dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor no estaba poniendo a un lado a María y a sus hermanos, pero Él sabía quiénes ya estaban consagrados para el Señor. Y a Él le dice, ustedes son mis hermanos, ustedes son mis hermanas, ustedes son mi madre. Esta es la familia que el Señor nos da. El Señor añade a la iglesia los que van a ser salvos, hermanos. Y Él quiere que se refleje en su iglesia
su gloria. Efesios 3:21 nos dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, hermanos, desde los primeros momentos de la iglesia se presentaron problemas. Recordemos el problema que hubo entre las viudas griegas y las viudas judías en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Desde el versículo 1 hay este problema. Pero este problema fue solucionado y fue solucionado con algo maravilloso, hermanos. Levantar diáconos en la iglesia. Se levantaron los primeros 7 diáconos. Y si tenemos diáconos ahora en casi todas las iglesias evangélicas, es por esto, ¿no? Se dice que era para servir las mesas, porque ese es el nombre de diácono, pero en realidad era para resolver un problema y para ser obedientes a lo que el Señor había dicho en relación a esta categoría de hermanos, a las viudas. Por esto, en esta parte, Pablo se dirige a Timoteo para tratar con los diferentes grupos de la familia, de esta iglesia. Pablo se dirige a Timoteo y le dice, así tienes que hacer. Pero repito, hermanos, esto no es una cosa, me voy a atribuir cosas terribles por el hecho de que no merezco hacerlo, pero supongamos que yo, por mi edad, yo soy Pablo y aquí tenemos a Timoteo. No, esta es la diferencia de edad que había más o menos entre Pablo y Timoteo, ¿no? Y entonces le dice, Timoteo, tienes que hacer esto con la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y con las iglesias, porque esto queda para la posteridad. Entonces, todos hemos sido llamados a ser siervos, por eso yo insisto en que esto no solo es para que yo discuta con Timoteo, sino para que yo lo presente a todos ustedes. Por eso el Señor lo dejó en su palabra. Y el Señor dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Cuando contemplamos la gloria del Señor, hermanos, cuando estamos en profunda unión con el Señor a través del Espíritu Santo, cuando hemos estado orando, cuando quizá ayunando, cuando hemos estado realmente limpios delante del Señor, se nota. Se nota, hermanos. Ustedes pueden discernir y decir, hermanos, Él tiene algo ahora. Cuando dejamos esa carnalidad, se nota. Y el Señor quiere que seamos de ese espejo que refleje su gloria. Veamos pues cómo debemos tratar, o cómo el pastor, o todos nosotros debemos tratar a estos grupos. Primero a los ancianos. No me reprendas, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre a los más jóvenes, como padre, a los más jóvenes como hermanos. No reprendas al anciano. Aquí hay que estar muy claros, porque después hay varias partes en la Biblia que nos hablan de reprender al que cae en pecado, al que necesita corrección. En esta parte, el verbo utilizado, reprenda, significa golpear con un martillo, hermanos. Es reprender de forma dura. Dice, no reprendas de esta forma al anciano. Hazlo con amor, hazlo continuo, hazlo con cuidado. Más bien aquí da una alternativa, si nos dice, sino exhórtale. Ya nos dijo el pastor la semana pasada que es exhórtale. Exhortar viene del griego parakaleo, que significa estar junto a alguien, guiarlo,
animarlo, apoyarlo. No es gritarlo, no. A veces nos dicen, este hermano necesita una exhortación. No, hermanos, eso no es exhortar. Exhortar es decir, Lenin, estás equivocado. Lenin, lo que estás haciendo no es correcto. Lenin, tienes que cambiar. Yo te voy a ayudar. Yo voy a estar a tu lado. Yo voy a ser tu entrenador para que llegues a la meta. Eso es exhortar, hermanos. Eso es exhortar. Cuando alguien le esté exhortando a usted, está de su lado, hermanos. Está de su lado. No se necesitan palabras ásperas. No se necesitan gritos. Porque somos una familia donde el amor tiene que estar presente. Y necesitamos, pastores y hermanos, cualquiera de ustedes, tratar al anciano, hermanos, con mucho respeto. Con mucho respeto. Yo sé que a mi esposa no le gusta que les cuente esto, pero en los últimos 15 días he pasado con una experiencia muy desagradable. Pues un poco más de 15 tal vez. El día de los eventos del 9 de enero se nos ocurrió, coincidió que tomamos el metro por primera vez, quería mi esposa conocer, y fuimos. Y al regreso estaba lleno, fue media hora antes de que cierren el metro, estaba completamente lleno. Y en esa parte del metro que dice para las personas, etcétera. Ya saben, mi esposa dice para los cojitos, ¿no? Y ahí nos incluimos nosotros. Y habían jóvenes sentados ahí. Y una chica se levantó a darle el asiento a mi esposa. Y al lado estaba un joven, mucho más joven que la muchacha, y me quedó viendo así y siguió con su teléfono. Ya no hay respeto por el anciano. Esta semana que terminó, salimos a nuestra caminata en el barrio donde vivimos. Cuando de pronto vemos a un joven con 3 perros enormes en la acera. Ya es normal que todo el mundo salga con su perro. No nos molesta. Pero no podíamos pasar y le digo, Señor, ¿podría mover a los perros? ¿Cómo? Ellos también tienen derecho. Dice, ¿qué quiere? ¿Que yo me baje a la calle? Le digo, entonces nosotros tenemos que bajarnos de la calle, 2 ancianos. Fíjense cómo estamos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya nos enseña respeto en las familias. Ya nos enseña respeto a los padres. Y si no se enseña respeto a los padres, si no se honra padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, queridos hermanos, no habrá respeto a Dios. Imposible que haya respeto a Dios si no hay respeto a los propios padres, si no hay respeto a los ancianos. Y esa es la verdad, mis queridos hermanos. Y esa es la verdad. Y fíjense que la Biblia, yo podría haber traído cantidades de versículos, pero me limitó a unos pocos. Leamos qué dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. Tienes que levantarte, joven, delante de las canas. Y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Porque si honras al anciano, estás honrando a Dios, hermano. Y veamos lo que en Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Sí, se sienten así. Yo también en mi época. Pero ¿qué dice? Y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿No me ven hermoso, hermanos? ¿No me ven hermoso? ¿Por qué se ríen? Bueno, familia, así me gusta que haya gozo. Sí, mis queridos hermanos. La hermosura de los ancianos de su vejez. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, sigamos con esto. A los ancianos mucho respeto. Y cuando digo ancianos, son ancianos y ancianas, ¿verdad? Acabamos de leer Proverbios. Fíjense, voy a leer lo que acabamos de leer. Espero que ella... Dice, Proverbios 23 leímos ahora. No estaba en mi lista, pero dice, 22. Oye a tu padre
aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Palabra de Dios. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dice la palabra de Dios, desde el Génesis, toda la Biblia habla del respeto y a los ancianos, a los ancianos. Ahora bien, hermanos, yo decía, en este primer versículo está, no reprendas, pero la reprensión, el reprender, es un acto normal de los que están en eminencia en la iglesia. El pastor puede reprenderme a mí, no a martillazos, pero sí llamándome la atención si algo que estoy haciendo, yo anciano de edad, no. El pastor me puede reprender y decir, no hermano, usted no puede seguir haciendo esto aquí. Usted tiene que cambiar esto. El mismo Pablo le dice en la carta a Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y en este mismo capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces el pastor me puede decir, hermano, yo lo siento, y ya le he hablado antes, ustedes saben cómo el Señor instruyó, está en Mateo, que llamen a uno, que llamen a testigos, y si no, delante de la iglesia. Hablábamos el jueves en el manantial y les dije, mucho cuidado con esto. El Señor se está dirigiendo a sus discípulos y no es cualquiera de ustedes que dice, hermano, y llama a 2 testigos. Tenemos una autoridad en la iglesia. Tenemos un grupo pastoral en la iglesia. Si hay problemas, vengan con el hermano en problemas, con las personas de la iglesia. No lo hagan por su cuenta. Ustedes no pueden venir acá un domingo y decir, delante de toda la iglesia, no, tú estás haciendo esto. No, hablen primero con el pastor, hermanos. Hay que hacer las cosas decentemente y en orden, como nos pide la palabra de Dios. Entonces, el pastor puede reprendernos a los ancianos, pero de una manera distinta. ¿Cómo hay que tratar a los más jóvenes? ¿Cómo Raúl tiene que aprender a tratar a sus pares? Como hermanos, como hermanitos. No, hermanos no solo en la fe, sino como que fueran la misma edad. Con igualdad, con complementariedad, poniéndose al mismo nivel, ¿no? Pero con autoridad. El pastor tiene autoridad delegada, pastor joven, pero tiene autoridad delegada. Él tiene que tratar a los jóvenes con esa autoridad, pero con igualdad, no poniéndose arriba. Porque una de las condiciones de la palabra de Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros. ¿Y qué significa esto? Que usted, hermano, está viendo al de al lado como superior a usted. Yo veo a Raúl como mi superior, pero Raúl tiene que verme a mí como su superior. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Que aquí una hermana vea como superior a otra hermana, pero ella le vea a la hermana como superior. Así lograremos, hermano, amarnos. Yo no soy más que nadie aquí ni afuera. Y mucho más en la familia gloriosa de Cristo, su iglesia. Nadie es más. Hay autoridad, tiene que haber orden, tiene que haber decencia, tiene que haber dirección y tiene que haber administración. Pero hermanos,
en el plano del trato, cada uno amándonos y respetándonos los unos a los otros. A las ancianas, como a madres, es normal. Yo he escuchado aquí palabras hermosas a Raúl, que le dicen hijito. Algunas personas ya de cierta edad, ¿verdad? Y digo, qué lindo. El pastor que se deje mimar así, pero que respete como a su madre, que respete, que honrar, ¿verdad? A las jovencitas como hermanas con toda pureza. Esto no solo es para el pastor, esto es para todos los varones, hermanos. Esto es para todos los varones. Cuidado, su vista se desvía por donde no debe. Cuidado sus palabras, cuidado sus coqueteos. Hay coqueteos cristianos, ¿han escuchado? ¿Sabes que estoy estudiando el libro de Números? ¿Me das dinero? No, hermanos, a la iglesia no vienes para buscar novia. Si el Señor aquí te da una novia, muy bien. Si de aquí el plan del Señor es que se encuentren dos hermanos, una pareja, y se casen, gloria a Dios. Pero no es el plan de Dios ir a buscar novia o novio de iglesia en iglesia. No, eso no es. Con toda pureza, hermanos. Que tus ojos no se desvíen, que tus pensamientos no se desvíen. Cuando habla de toda pureza, no solo se refiere a la pureza sexual, sino a respetar la moral de Dios en todo sentido. Ha habido casos, y en nuestra propia iglesia, a mí me da mucha pena recordar de esto, pero ha habido varones que han querido explotar a las mujeres pidiéndoles dinero. Préstame y nunca devolvieron. Y eso, hermanos, no es pureza. Eso es abuso. Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Con toda pureza las jovencitas. Y claro, para mí, jovencitas son todas las damas menores de 73 años. Honra a las viudas que en realidad lo son, que en verdad lo son. En los días que fue escrito el Nuevo Testamento, naturalmente no había un sistema de apoyo social para las personas vulnerables. En el Ecuador creo que todavía no existe uno bueno. Hay una ley del anciano, ¿verdad? ¿Lo han leído los mayores de 65 años? ¿No han leído la ley del anciano? ¿Ninguno? Ahí, bueno, 1, 2, 3. Pues, no, igual que lo que estamos leyendo, no es para Pablo y para Timoteo, es para toda la iglesia. No, todo el mundo les escucha decir, la solución para este país es cambiar la Constitución. ¿Han leído la Constitución, hermanos? ¿Han leído la Constitución? 1, 2, 3. Y todos están pidiendo cambio de la Constitución. Todos tenemos que saber en qué falla esta Constitución para decir, hay que cambiar la Constitución. Y tenemos que leer muy bien esto, porque no solo es para el pastor, es para todos. No, pero tenemos que leer y tenemos que saber. Entonces, ¿qué son las viudas verdaderas? Decía, no hay un sistema social de protección en la época en que está escrito esto. Y probablemente no hay hasta ahora. Yo les digo, no hay. Porque usted no encuentra, por ejemplo, asilos gratuitos del Estado. No hay. No hay, hermanos. Uno envejece, bueno, no hay. Honrar, ¿qué significa honrar? Ya lo hemos visto varias veces acá.
es apoyar, sostener y a veces dar un sostén económico. No es solo decirle que te vaya bien, ¿no? Sino que tenemos que apoyar. Los principios que esto nos está dando están nuevamente en la palabra de Dios. Quisiera que Paul proyecte Salmo 68:5, por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios es el defensor de viudas, hermanos. Dios es el defensor de viudas. Veamos Éxodo 22, capítulo 22, versículos 22 y 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. El Señor está cuidando a los más vulnerables. Habla de huérfanos, habla de viudas, habla también del extranjero en esa época. Pero el Señor también tiene promesas para nosotros si es que cumplimos con cuidar a los vulnerables. Veamos lo que dice Isaías 1, 17 y 18. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Tú has hecho esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, el Señor nos va a perdonar toda nuestra historia terrible, hermanos, por asistir a la viuda, a la anciana, al huérfano. Qué grande esto, qué grande esto. A veces tomamos solo la segunda parte. Señor, por favor, limpia nuestro pecado y y déjanos blancos como la nieve. Es la oración. Hay un preámbulo, hermanos, que olvidamos a menudo. Entonces las viudas, que en realidad lo son, merecen nuestra honra. Pero, aquí hay un pero. No son todas las viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos, ¿estamos ahí? Ya. O nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y sea diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, ¿a quién tiene la responsabilidad de velar por la viuda que en realidad lo es y que perdió a su esposo, que ella ya no tiene recursos, que es una viuda ya de muchos años? Primero son los hijos. Honra padre y madre para que te vaya bien en la vida. Cumple con el primer mandamiento con promesa, querido hermano, querida hermana. No abandones a tu madre. ¿Cuál es la realidad de nuestro mundo ahora? Los hijos deciden por los padres, deciden vender la casa de los padres y lo mandan a un asilo. Eso no está en la palabra, hermanos. Pueden haber circunstancias que nos obliguen a esta situación. Todos trabajan, no hay tiempo, etcétera, etcétera. Pero los hijos quieren rápido la herencia, quieren rápido que se vaya, que nos libremos de mamita, de papito. Y esto no es lo que el Señor nos dice. A la viuda particularmente. Hay algo muy interesante. En todo lo que yo he leído no habla de los viudos. ¿Verdad, pastor? No habla de los viudos.
No estamos en la categoría de vulnerables. Y hemos gozado toda la vida de decirle al Señor, entonces ya, es el tiempo para las damas. Sí, hermanos. Tengo la gracia de apoyar en el cuidado de mi suegra, que muy pronto cumple 101 años. Sí. Mi cuñada acaba de tener este accidente, ahora nos toca cuidarle cada un mes, sí, un mes no, un mes sí, antes era un mes y 2 de descanso entre comillas, ¿no? Sí, es cansado, sí, hay muchas restricciones, sí, hay gastos también de salud y otros, pero es una, sí, como dice la gente, una bendición porque el Señor nos está diciendo, Lenin, si haces esto, tus pecados, que son rojos, rojísimos, serán blancos como lana. De los viudos no dice nada el Señor. Entonces yo como hijo político tengo que apoyarle a mi esposa en esto, porque es a los hijos que el Señor nos manda a cuidar a los padres, hermanos. Y si alguien se está perdiendo esto, en realidad está perdiendo la bendición del perdón. Qué lindo es sentirse perdonado, ¿verdad? Es como que le quitan un peso de encima, ya, gracias Señor. Entonces la verdadera viuda es la que ha quedado sola. Hermanos, están ustedes, apoyen, y no solo los varones. Primero los varones, pero también nos habla aquí Pablo de las mujeres. Las mujeres. Yo he visto aquí, estoy viendo a la familia Mora con padres tan longevos y sacrificados todo el tiempo por sus papacitos. Cecilia, bravo Cecilia, el Señor ha borrado todo tu mal. El Señor te honrará. Entonces hay que aprender a ser piadosos primero con nuestra propia familia, hermanos, y a recompensar a nuestros padres. Hay una cosa que yo voy prontísimo a cumplir 75 años, y hasta ahora yo me siento el papá de mis hijos y el papá de mis nietos. Si algo pasa mal, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Esta responsabilidad de ser padre y de ser abuelo no se termina. ¿Verdad, hermanos Vargas? Eso no se termina, hermano. Así no estén aquí junto a nosotros. Es la verdad. Pero entonces los hijos honren a los padres. Ustedes no pueden imaginarse este sacrificio emocional y a veces económico y a veces de todo tipo que los padres y los abuelos tenemos que hacer por nuestra descendencia. Seguimos haciendo. No crean que cuando ellos se casan ya se casó, que él cuide de su esposa y sus hijos. No es así, ¿verdad, Pepito? Pepito siempre está orando por su nieta en Canadá, por la otra nieta en el trabajo y por todo esto, y apoyando a él cuando es necesario. Eso es honrar al anciano. Dice, la que espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa viuda, a esa hay que honrarle. La viuda puede tener muchas actividades en la iglesia. Muchas. Hay una actividad que es la fundamental. Orar. Si tenemos una persona que está orando todos los días de la semana por esta iglesia va a cambiar, hermanos. Esta iglesia va a cambiar. Y las viudas, las personas mayores, las personas que no pueden desplazarse, pueden estar orando por la iglesia. Pueden hacer otros trabajos, pueden ser ujieres, pueden tener una célula en su casa, un manantial, como quieras llamarse. Pueden hacer tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Fíjese que las cristianas en la iglesia primitiva, ellas tomaban los huérfanos. Ellas tomaban los huérfanos. Y eran las ancianas y viudas que seguían cuidando niños. Querían instruirles en la fe, querían instruirles en la palabra. No nos desechen como
papel quemado, hermanos. Todavía podemos hacer muchas cosas en los años mayores. Créanme. Y nos darán un propósito, porque para seguir viviendo, una de las condiciones para ser longevos es tener un propósito en la vida. ¿Tú quieres ser de 100 y pico de años como va a llegar mi suegra? Tengo un propósito. Admiro a mi suegra porque lo primero que hace en la mañana es orar. Lo segundo es hacer ejercicios a los 101 años. Sí. Disciplinadísima con las comidas, disciplinadísima con la higiene, disciplinadísima con todo, hermanos. No. Pero sobre todo, dice, este rato es el programa del doctor Lehmann Strauss. Por favor, conéctele. Este rato es el tiempo de oración en la BBN. ¿No es inspirador eso? No somos todavía material descartable, hermanos, aunque les pese. No. Todavía estamos en esta linda y gloriosa familia, mis hermanos. Entonces, una viuda puede servir en la iglesia. Pero dice también que hay, pero las que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pasa. Y pasa entre los cristianos. La muerte del esposo es una cosa devastadora. La viudez es uno de los estados más difíciles por los que atraviesa una mujer. Lo sabemos. Es un sufrimiento terrible. Y en esa desesperación, hermanos, de tener a alguien a su lado, muchas veces se olvidan de la iglesia, se olvidan de la congregación, de la palabra, etcétera, y buscan un compañero. Y salen. Y eso es lo que nos dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ha desechado la fe. Sucede, hermanos, y sucede muy frecuentemente. Yo tengo un gran grupo de amigos médicos. Durante la pandemia, algunos de ellos, ojalá hayan partido a la presencia del Señor, no sé, que no estén en la presencia del otro, pero más perdieron esposas. Hay varios viudos ahora entre mis compañeros. Y tanto los unos como los otros, lo primero que están ahora es buscando un compañero. Nos topamos con mi esposa con uno de ellos y mi esposa le dice, bueno, ya es hora de que busque porque han pasado 3 años y más. Dice, sí, pero yo quiero una mujer de máximo 60 años. Digo, ya no hablemos más, porque tenemos 75 y hay que guardar las proporciones, ¿no? Entonces, sí, completamente desviados. Los hermanos, que no nos consideren incrédulos al no asistir a las viudas, que no nos consideren que estamos fuera de la fe. Y otra vez viene Pablo, dice, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Porque generalmente esto pasa con las viudas jóvenes. No, una viuda de 50 años, de 60 años todavía puede trabajar, todavía puede sostener a la familia. ¿A qué edad es la jubilación ahora en el Ecuador? 65, todavía tiene 5 años. Y muchas personas no quieren jubilarse a los 65, o quieren poner su negocio propio, o quieren abrir su emprendimiento, como llaman ahora, esa palabra no había en mi juventud. No. Y entonces quieren seguir siendo productivas y aportar para su familia y para su propia vida. Dice que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿No se preguntan por qué habló de los ancianos con un renglón, con los jóvenes con otro renglón, con las jovencitas con otro renglón, y todo el resto está hablando de las viudas? Porque Dios es protector de las viudas, hermanos.
porque Dios se ocupa de las viudas y porque quiere que la familia consagrada, que la familia gloriosa, nos ocupemos de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Gloria a Dios por nuestra iglesia. Y qué testimonio de Roberto, que él insistió que nosotros demos capacitación espiritual a estos niños huérfanos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Y aquí vienen estos niños alegres, seguramente arriba están aprendiendo y también chivateando un poco, pero bueno. Dice, pero a las viudas jóvenes, en el 11 estamos ya, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es normal que haya el deseo de casarse, pero veamos en qué condiciones. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanas, no tomen esto como que es contra la mujer, por favor. Está hablando de una categoría muy especial, probablemente importante en esa época, menos importante ahora, pero que existe, ¿no? ¿Por qué? En la época de Pablo, la mujer no era instruida en primer lugar. La mujer era utilizada por el varón. La mujer en el templo en los templos de ellos, ¿no? Paganos, practicaba hasta la prostitución sagrada que les llamaban. La mujer era la última rueda del coche, como sabemos decir. No son los tiempos actuales, pero sí pasa, como les dije, las viudas jóvenes quieren casarse y no van paso a paso como es lo que el Señor recomienda. Entonces, una mujer joven que quiere casarse, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, porque las iglesias estaban en casas, en distintas casas, y entonces andaban llevando, en la otra casa pasa esto y esto. Chismosas y entremetidas hablando. Pero ahora, ¿quiénes son los más chismosos? ¿Quiénes son los más chismosos? Los influencers. Y nos encanta el chisme, ¿verdad? Los influencers, hermanos, se meten en la vida de otro y publican. Que Shakira no sé qué, que la novia de Piqué, que no sé qué. Y salen. Y se meten en la vida de todo el mundo. Así que este es un mal para todos. La palabra de Dios nos dice, no andarás chismeando en mi pueblo, entre mi pueblo. No andarás chismeando entre mi pueblo. No pongan jovencitos, jovencitas, como proyecto de vida el ser, ¿cómo es que les llaman a estos influencers? Les dicen los que andan por todo el mundo. Bueno. Bueno. Como gitanos, algo así, virtuales, no les dicen gitanos, pero nómadas virtuales, y se sienten, pero, ¿no? Porque van chismeando de todo lado, y dan criterios de todo. Este país no sirve, tampoco, miren esto, miren esta maravilla, ¿no? Y esta comida, la del Mercado Central es mejor que la de Santa Clara. Pero bueno, eso no importaría. El problema es cuando se meten con las gentes. El problema es cuando se meten las gentes. Y aquí no podemos permitir eso en la familia de Dios, hermano. No podemos hablar mal de nadie. Yo siempre les he dicho, yo tengo mucho temor de hablar de un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es templo del Espíritu Santo, hermano. Pueda que esté haciendo errores. Para eso está el pastor, para eso están los ancianos, para exhortarles, para guiarles, para reprenderles, pero no para chismear. Fíjate que el Juancito está haciendo esto. No, hermanos, no andarás chismeando entre mi pueblo. Mucho cuidado con lo que dice nuestra lengua. Usted no puede ir contra otro hermano. Haga lo que haga. Usted tiene formas de hacer para que ese hermano cambie
a través del pastor, a través del cuerpo pastoral. No chismee, hermanos. Entonces, esto que era para las viudas exclusivamente, hermanos, resulta que ahora es muy apropiado para los varones y varones jóvenes, los nómadas digitales, los influencers, los chismosos. Hay más chismosos que chismosas, creo, no sé. Yo no soy aficionado a eso. Entonces, quieren casarse, dice, incurriendo así en condenación. Es normal, quieren casarse, quieren rápido resolver un problema. Pero siguiendo, el mismo apóstol dice, ¿no?, que él quiere que se casen las viudas. Él quiere que se casen. Las viudas tienen que casarse. Las viudas tienen que casarse, hermanos, si es que quieren ellas, si tienen la oportunidad de casarse, ¿no? Pero tienen que hacerlo respetando todo, es decir, siempre consagradas a la iglesia, tienen que casarse en yugo igual, tienen que casarse con un esposo también cristiano, pueden tener hijos si todavía están en edad fértil, etcétera, etcétera, hermanos. De esta manera vamos a tener una iglesia sana. Pero no olvidemos, hijos o hijas, tenemos la obligación de velar por los padres. Esperemos y roguemos a Dios que nuestros hijos velen por nosotros. Roguemos a Dios, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿será que uno de los hijos tomará cuidado de nosotros ahora que ya estamos cerquita? Porque ya estamos aquí en el filo, hermano. No. Es un tema muy delicado este. Pero bueno, que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Tenemos que honrar. No está aquí Teresita, pero yo quiero, sombrero que siempre uso afuera, sacarme delante de ella. Una mujer que es un ejemplo también aquí en la iglesia. Honramos su viudez, ¿no? La queremos y siempre veo que todo el mundo se acerca con mucho amor y afecto a ella. Que sea con todos, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Porque tu palabra es la mejor guía para nuestra vida en todo sentido, mi Dios. Gracias porque es bueno conocer todo esto. Gracias porque sabemos que sobre los hombros del pastor hay enormes responsabilidades. Pero gracias también porque cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Porque así lo pides tú, Señor. Gracias por abrir los ojos, Señor, en este tema tan delicado de viudas, de huérfanos. Señor, ayúdanos a llevar una vida conforme a lo que tú la diseñaste, Señor. Ayúdanos a preservar a toda costa la familia que tú nos diste. Ayúdanos a guardar la iglesia sin mancha, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a respetarnos, a cuidarnos, a no herirnos, a no hablar mal el uno del otro. Enséñanos, Padre, a llevarnos bien todos, siguiendo todo lo que nos dice tu palabra, Señor. Honramos tu nombre, Señor. A ti la honra y la gloria. A ti, Señor, la majestad y el imperio. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos dejado legado tu palabra, que es la guía perfecta de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.